Hola amigos, os habla Fran de Small Caps Warrior. En este vídeo vamos a hacer un resumen de las oportunidades que hubo el viernes 28 de 3 en Small Caps. Ya os adelanto que acabé la sesión con un stop, aunque la verdad es que no hubo mucho de lo mío exactamente, pero sí que hubo oportunidades, ¿vale? Ahora las vamos a comentar. Bueno, empezamos con QNTM, ¿vale? Que es la que hice la operación. En premarket hizo toda esta subida, teníamos un máximo marcado y ya en horario de mercado, bueno, pues el precio subía, no llegaba a la zona, bajaba, fijaros que ya me estaba haciendo mínimos mayores, ¿vale? Volví a intentarlo, bajaba, seguíamos teniendo mínimos mayores, yo digo, bueno, pues aquí tenemos dos posibles situaciones interesantes. Tenía esta zona marcada para un posible corto y tenía esta otra que estaba más arriba. ¿De acuerdo? El precio llegó aquí, hizo esta vela de rechazo con volumen climático, ¿de acuerdo? Que es un corto claramente de los míos, pero ese día Murphy estuvo de mi lado y me pilló comiendo. Como tenemos el horario cambiado, pues me pilló que estaba comiendo y no la cogí. Si hubiese estado, la habría cogido, ¿vale? O sea, es claramente vela de rechazo, volumen climático, sobre zona relevante anterior. Vamos, no hay duda. La habría cogido y no habría avanzado ni un solo punto a mi favor. Me habrían estopeado directamente en el minuto siguiente. Bueno, cuando volví, la vi y tal, dije, mira, pues mira, me he salvado de esta, perfecto. Rompió la zona, hizo aquí un retroceso a toda la zona anterior, y yo tenía esta otra marcada aquí arriba, volvió a esta zona de aquí y bueno, vi esta vela verde totalmente llena, vela climática, ¿vale? Bastante volumen. Entonces, bueno, llegado aquí, al ver el volumen, digo, bueno, si deja mucho rechazo, si deja mucha mecha, voy a entrar corto, ¿vale? No lo hizo, y sin embargo dejó estas dos velitas rojas siguientes con menos volumen que la anterior verde. Dije, bueno, pues me vale para continuación. Además, tenía aquí mínimos mayores, tenía que habían roto esta zona, habían intentado rechazar y no habían podido, se los habían comido todos los vendedores, había hecho aquí un retroceso. Digo, hostia, digo, me está diciendo continuación, me está diciendo largos. ¿Vale? En esta vela verde que vemos aquí la cogí para largo, es decir, esto es lo que se llama salir en la foto. Yo creo que debí ser de los últimos en comprar aquí y obviamente me saltaron el stop, ¿vale? Os la voy a enseñar en un gráfico un poquito más pequeño, ¿vale? Aquí lo tenemos. O sea, hizo la rotura, ¿vale? Hace el retroceso en forma de A, B, C. Además, en esta C tenemos un poquito más de volumen, lo que se llama una C con reacumulación. Bueno, pues me gustaba, me parecía muy interesante. Esta vela llena también que rompía esa línea de tendencia me gustaba. Así que entré aquí, apenas avanzó un poquito, dejaron de entrar los compradores y el precio cayó y me saldrán esto. Bueno, pues es una de las veces en las que el patrón, la verdad es que es bastante claro, pero aún así la operación es mala. ¿Vale? Esa sí que la hice. Y luego hubo otra oportunidad que es esta, que no la hice, ¿vale? Porque ya veía muy poquito volumen aquí, muy poquito interés. Digo, hostia, digo, es que no se va a seguir moviendo. Pero bueno, mira, sí que os enseño, lo comento. Básicamente teníamos el primer impulso a la baja después de que no habían podido aquí subir. Teníamos este primer impulso, ¿vale? Ese A, B, C, ¿vale? La rotura de la línea de tendencia. Y aquí cuando ya veía que me estaba haciendo máximos menores, porque fijaros, luego aquí otro, se podría haber entrado en continuación para abajo. No la cogí, la verdad es que luego me arrepentí, pero ya os digo, sobre todo porque era viernes, ya la hora que era, el poco volumen que había ya en ese momento, digo, mira, no me arriesgo. Así que no la cogí. Bueno, tal vez debí cogerla, la verdad. Eso en QNTM, ¿vale? Luego tenemos DBVT, que me sacó un poquito de mis casillas, porque, bueno, teníamos en premarket que había hecho toda esta subida tan fuerte y ese rechazo, y luego se había quedado aquí en este lateral, todo el premarket, ¿vale? Teníamos aquí estos máximos claramente marcados, ¿vale? Fijaros que teníamos estas dos velas con volumen climático que se podría haber entrado a corto, y no la cogí, y es otro de esos momentos que dices, joder, digo, pues igual debería haberlo hecho. No la cogí porque la vela roja era muy grande, ¿de acuerdo? En ese momento, tened en cuenta que lo teníamos así, ¿de acuerdo? Me parecía muy grande, o sea, como que se había alejado ya demasiado, el gráfico luego teníamos esta tirada y luego se había quedado muy horizontal, no me terminaba de convencer y no la cogí. Digo, es que ya verás, digo, se va a quedar un lateral infumable, digo, no me gustaba, no me terminaba de gustar, pero que se podría haber entrado al cierre de esta roja perfectamente porque estas dos velas juntas es un rechazo sobre el nivel anterior con volumen climático, es decir, cumplía las normas.
¿vale? Y de hecho luego, aunque se quedó mucho rato también en lateral, te habría dado el TP en apertura. Bueno, visto eso, dije, bueno, pues esta zona de aquí es bastante relevante, más incluso si acaso esta, ¿vale? Entonces, llegó aquí, hizo esta vela de rechazo tan clara, tan bonita, con volumen climático para ese momento, pero pues de nuevo le faltó un poquito, dije, joder, no han sacudido bien toda la zona de arriba y además venimos de tener bastante poco volumen en el rato anterior. Digo, entonces, ¿es un corto para mí? Sí, sí lo es, pero le falta un poco de sacudida ahí arriba. Nada, no la cogí tampoco, ¿vale? Y habría sido buena. Después el precio volvió a intentarlo aquí, fijaros, otra vez vela de rechazo y otra vez volumen climático. Y esta llegaba menos alto todavía que la anterior. Entonces me faltaba todo el rato que subiese un poco más, que me lo hiciese más arriba. Tampoco la cogí, la vi, no la cogí y luego el precio cayó, ¿vale? Y fijaros que terminó cayendo. Así que, bueno, podemos decir que tanto esta como esta habrían sido señales de que no estaba consiguiendo desarrollar al alza, que le estaban entrando muchos vendedores y que valía la pena intentarlo corto. Esta primera es la única que realmente me arrepiento de no haber cogido, porque es la única que cumple el 100% con lo que yo le pido. Vale, esta sí se debió de coger, estas dos no. Estas dos, bueno, si a lo mejor has hecho varias operaciones y te ha ido bien, puedes arriesgarte, pero ya así de entrada, bueno, no me doy permiso para cogerlas, ¿vale? Esta sí la debí de coger. Pero bueno, y luego en PRTG, súper interesante, ¿vale? Porque, como sabéis ahora, como tenemos el horario cambiado con los americanos estas semanas, el horario de comienzo es a las 12, es decir, habríamos comenzado la sesión aquí, en esta vela, ¿vale? Pero es que un rato antes había dado entradas, pero de las de libro, ¿vale? O sea, teníamos que había hecho aquí un impulso, ¿vale? Retrocesos, y luego fijaros que aquí ya había hecho impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, o sea, los micro pullbacks que me gustan mucho en pre-market, que en pre-market me gusta mucho más hacer largos que cortos, ¿vale? Si nos marcamos esta zona, pues tenemos varias posibles entradas. Esto de aquí es lo que yo llamo una asa pre-rotura, es decir, justo al llegar a la zona, antes de romper, retroceden un poco y rompen. Esta se podría haber cogido, pero si no la coges porque es demasiado pronto, esta mecha de aquí en gráfico de segundos es un retroceso y una continuación. Aquí tienes, fijaros otra cosa importante, en las velas verdes tenemos más volumen que luego en las rojas de retroceso. Fijaros cómo se reduce el volumen. Esto en pre-market es una preciosidad para entrar, ¿vale? Esa reducción de volumen así, en las velas de retroceso, te está diciendo que aquí has de entrar con todo, ¿vale? Otra vez impulso, fijaros, otra vez retroceso y fijaros el volumen cómo se reduce en las rojas, ¿vale? Es decir, que yo diría que tanto esta como esta son operaciones que se debieron de hacer claramente. En horario normal, si lo hubiese hecho después de las 12, las habría cogido seguro, vamos, seguro. Y seguro que no te habrían estopeado, porque fijaros que las velas estas todas tienen la parte de abajo un poquito más alta que la anterior. Entonces, en gráfico de segundos no tengo la foto, pero seguro que habría dado bien, ¿vale? Luego, ya en horario bueno, regular no, en horario ya que sí que estoy operando, vi esta, ¿de acuerdo? Y me faltó rechazo ahí. Tenía el máximo anterior, fijaros, clímax de volumen, o sea, la vela verde llega, déjame echar por arriba, pero le faltó rechazo. Me quedé mirando, dije, joder, qué pena, digo, me voy a esperar a la siguiente vela a ver si hacen limpieza por arriba, ¿vale? Pero no hicieron y me quedé esperando que, pues eso, que hiciesen una siguiente vela con mayor mecha por arriba, no lo hizo y ya el precio cayó. Así que me quedé ahí mirando. Y ya luego en horario regular ya no hizo nada interesante para mí. Bueno, empezó a subir, me quedé lo mismo, me quedé esperando a ver si en esta zona hacía una sacudida, no llegaron y cayeron a lo bestia para abajo, ya dejó de tener interés para mí. Así que en principio el viernes acabé con un stop. Es verdad que se podría haber acabado un poquito mejor, pero bueno, tampoco estuvo muy fácil la sesión. Así que nada, a ver si hoy se da mejor. Y nada, muchas gracias por haber visto el vídeo y espero que os haya gustado.